Carlos del Frade. Gracias, señor presidente. Cancha chica del fútbol, cancha grande de la realidad, como siempre decimos. El jueves 10 de septiembre pasado, en el norte de Rosario, en Granadero Baigorria más precisamente, atravesaban a tiros, de 15 tiros, y se terminaba la vida del que fuera el jefe de la barra brava de Newell's en el año 2016, el Coto Medrano. 44 años. Allá por el año 2016 empezó con su liderazgo junto a los monos en la barra brava de Newell's una serie de asesinatos que hasta el día de hoy muchos de ellos resultan impunes, como el asesinato del Cuatrero, otro que disputaba la barra brava de Newell's, y los negocios en la cancha grande de la realidad, los negocios vinculados al narcotráfico y su sociedad con los nichos corruptos de la santafesina. El asesinato del Coto Medrano la otra noche fue realmente impactante porque a partir de allí se desató una serie de investigaciones que llevaron al teléfono de un policía que era integrante del grupo de matadores del Coto Medrano. El Coto Medrano se había quedado con los negocios de la venta de la droga en el norte de Rosario y Granadero Baigorria que había dejado el Ema Pimpi Sandoval, aquel que con 22 años le acusaron de ser el autor intelectual y material del atentado contra Antonio Bonfatti, cuando en esa misma resolución la doctora Alejandra Rodenas, actual vicegobernadora de la provincia, había dicho que eran los jefes narcos los que habían ordenado el atentado contra Bonfatti. Después terminó siendo el tirador, que fue Manuel Pimpi Sandoval, que en aquel momento tenía 22 años. Aquello fue muy impactante. Lo cierto es que durante algún tiempo el Coto Medrano se convirtió en líder de la barra brava de Newell's durante un tiempo. Después tuvo que ir, estaba amenazado de muerte, seguía haciendo los negocios desde Victoria, Entre Ríos, pero como les dije, uno de los matadores es un policía en actividad, Gabriel Godoy. Gabriel Godoy nosotros lo conocimos porque era de la banda policial de Pujol, que en la ciudad histórica de San Lorenzo había participado nada menos que la desaparición de Paula Perazzi, justamente el 18 de septiembre del 2011. Y un día antes lo fueron a buscar a este señor Gabriel Godoy, y le encontraron un teléfono, y en ese teléfono fueron a dar con quien era el lugar donde lavaba el dinero la gente del Coto Medrano. Y lo lavaba no en el barrio, no en Granadero Baigorria, lo lavaba en pleno centro de la ciudad de Rosario, lo lavaba en Cofirco, una financiera en calle Corrientes al 800. Entonces allí se conjugan varias cuestiones que empiezan a sintetizar cuál es el problema de la violencia que nosotros estamos enfrentando. La sangre derramada de las pibas y de los pibes aparece en los barrios, pero el dinero que genera esa sangre derramada de nuestras chicas y nuestros chicos en los barrios de Santa Fe, de Rosario, de Rafaela, de Reconquista, de Lorenzo, de Baigorria, se lava en las financieras del centro de Rosario. Por primera vez en la historia, la semana pasada, el actual presidente del Banco Central de la República Argentina, Miguel Pese, salió a decir algo que desde hace años venimos diciendo, y lo decíamos justamente en la hoy muy bien recordada Junta Provincial de Seguridad. Decía el presidente del Banco Central de la República Argentina, Miguel Pese, cada vez que hablamos del dólar blue estamos hablando de un delito, de algo delictivo. Y cada vez que nosotros vamos contra las mesas de dinero, contra las cuevas, como le decimos nosotros en Rosario y en Santa Fe, nos encontramos que sus dueños son narcotraficantes y contrabandistas de armas. La sangre derramada está en los barrios. El dinero se lava en el centro de las grandes ciudades. Y pocos, son muy pocos, en los últimos 15 años, 2 allanamientos en lugares vinculados a mutuales donde se lava dinero o a financiera donde se lava dinero. La sangre derramada de las pibas y de los pibes en el barrio. El dinero en el centro de las grandes ciudades. Y el otro punto, el lunes de esa semana, Tiziana, 14 años, una chica que había crecido en el lejano oeste rosarino, como dicen las maestras, 14 años, mientras estaba lavando los platos, un disparo 9 milímetros le perforó el cráneo. Ese disparo no era para Tiziana. Ese disparo venía por orden de un señor de origen peruano que llegó en el año 2012 a la ciudad de Rosario, de apellido Gran, estaba allí en Piñero, y desde allí ordenó matar a un sicario que se llama Facundo, que estaba en la cercanía de la casa de Tiziana.
el problema grande se reproduce en años. Esa fenomenal libertad que tienen ciertos sectores, como pasa en Brasil, porque no pasa solamente acá, como pasa en Brasil desde hace años, de ordenar desde adentro de las cárceles los fusilamientos que después ocurren en el centro o en los barrios de la ciudad de Rosario. Por eso, lo del Coto Medrano está directamente vinculado al dólar blue. Hay que aprender que hay 3 temas sobre los cuales hay que acordar sí o sí. El flujo del negocio de la violencia que se traga la vida de nuestras pibas y nuestros pibes, ese flujo está en el centro de las grandes ciudades, es el lavado de dinero. Eso hay que tenerlo en cuenta, primer punto. Segundo punto, como siempre decimos, disminución de la circulación de ese otro gran negocio del capitalismo, que es la circulación del negocio del contrabando de las armas. Y tercer punto, disminución a partir de un acuerdo político de todas las fuerzas de los nichos corruptos de las fuerzas de seguridad. El lunes vuelve una receta conocida en la provincia desde los tiempos de Bernie, desde los tiempos de Patricia Bullrich y ahora también de estos tiempos. Un grupo especial de la Policía Federal va a llegar a la provincia de Santa Fe. La receta repetida y con final de fracaso casi con seguridad. Se hizo siempre lo mismo y se fracasó. ¿Por qué ahora va a funcionar bien? ¿Por qué algún día no intentamos, de verdad, políticamente, con todas las fuerzas, tener la fuerza necesaria para que la policía alguna vez sea democrática? La sangre derramada en los barrios, en el centro de la ciudad. La cancha chica del fútbol, en la cancha grande de la realidad. Siempre detrás de la sangre, el dinero y la impunidad de algunos pocos. Gracias, señor presidente.